implementación dentro del aprendizaje. María Greco, mujer soltera de 23 años de edad, es derivada por su cardiólogo para una evaluación psiquiátrica. En los 2 meses previos había acudido a la sala de urgencias en 4 ocasiones, a salas de urgencia, miren, la sala de urgencia en 4 ocasiones por presentar, ¿no?, una sintomatología muy florida: palpitaciones, disnea, sudoración, temblores y miedo, con una sensación inminente de muerte. Todos estos episodios se iniciaron rápidamente. Los síntomas alcanzaron máximos en cuestión de minutos, dejándola asustada, exhausta y plenamente convencida de que había sufrido un infarto de miocardio. Las evaluaciones médicas realizadas justo después de estos episodios fueron normales, ¿ya? Normales, tanto la exploración física, ¿sí?, los signos vitales, el análisis clínico, pruebas toxicológicas y un electrocardiograma. Es decir, no había absolutamente nada. Estaba estable. La paciente refirió que había tenido un total de 5 crisis en los últimos 3 meses, sufriendo el pánico en el trabajo, ¿sí?, trabajo en casa y mientras conducía el coche. Acabó teniendo miedo constante a que se produjeran nuevas crisis, lo que había llevado a tomarse muchos días de permiso y a evitar el ejercicio físico, el café y el conducir el coche. La calidad de sueño había disminuido, igual que el estado de ánimo. Evitaba las relaciones sociales, no la tranquilizaban ni los amigos ni los médicos, creyendo que las pruebas eran negativas, porque se había realizado después de haber desaparecido los síntomas. Seguía sospechando que le pasaba algo en el corazón y que, al no tener un diagnóstico preciso, acabaría muriendo. Después de sufrir una crisis de pánico mientras dormía en plena noche, aceptó finalmente ver a un psiquiatra. ¿Hay alguien en la sala? Entonces, la señora Greco refirió que carecía de antecedentes psiquiátricos, excepción hecha por un problema de ansiedad en la niñez que había sido diagnosticada de fobia escolar. ¿Ya? La madre de la paciente se había suicidado por sobredosis 4 años antes en el seno de una depresión mayor recurrente, ¿sí? En el momento de la evaluación, la paciente vivía con su padre y 2 hermanos menores. La paciente tenía el bachillerato, trabajaba de operadora telefónica y no salía con nadie. En los antecedentes familiares y sociales no había más elementos reseñables más que estos, ¿no? Esto de aquí. ¿Ok? Al hacer la exploración, la paciente aparecía como una joven de aspecto ansioso, colaboradora y coherente. Explicó no estar deprimida, pero parecía preocupada e inquieta ante la idea de tener una cardiopatía. Dijo no tener síntomas psicóticos, ni confusión, ni ningún tipo de suicidalidad. La cognición estaba intacta, la introspección presentaba limitaciones y el juicio se consideró adecuado. Entonces, a mí me gustaría, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Y qué podría tener esta nena, ¿no? María Greco, de 23 años. Fíjense que es una mujer joven. ¿Ya? A ver. Yo puedo opinar, doctora. Sí. Sí. Bueno, yo pienso que la paciente podría ser hipocondríaca, o también en otras palabras podría tener un trastorno de ansiedad por enfermedad. Esto para mí es porque tiene una edad bastante baja todavía, la paciente joven, y tan solo en un periodo de 2 meses, o sea, un periodo breve de tiempo, ella fue a urgencias 4 veces. Además que todas sus evaluaciones han sido normales, pero ella en cambio ha tenido sensación de muerte
y también estaba convencida de su enfermedad, a pesar de que no tenía nada. Ya, a ver, ¿quién habló? Cortés, Doctora, ¿podría dar mi opinión? Sí, sí, estamos aquí para que ustedes puedan. Cortés, me dijiste. Diego Portés, con P. Ya, ya. Listo. Ya, sigamos. Sí, para mí la paciente, como mencionó más adelante, está sufriendo de ataques de pánico, que presenta toda la sintomatología, que tiene taquicardia, tiene sensación de muerte de un momento a otro y eso se vio disparado por los hechos que ha pasado en su niñez y también por lo que recientemente sucedió hace 4 años de el suicidio de su madre. Entonces, yo no creo que tenga una patología cardiológica, pero sí está con el constante miedo a que va a morir. Y como también comentó mi compañero, quizás también es hipocondríaca, pero impulsado por los ataques de pánico. ¿Con quién habló? Con Mariscal. Doctora, ¿puedo hablar? Sí. Ya, o sea, yo creo que la paciente tiene en sí como que un trastorno de ansiedad, porque si bien es cierto, la ansiedad es una enfermedad ya, y al pensar que ella tiene esa enfermedad de una patología cardíaca, hace que cualquier cosa que ella siente en su cuerpo se transforme ya en una sintomatología, por ejemplo, las palpitaciones, la disnea, sudoración. Entonces, en sí como que la ansiedad permite todas esas cosas que ella siente y ella lo relaciona con la patología cardíaca. Muy aparte de que tiene miedo, o sea, tendría miedo que le pase lo mismo que le pasó a la mamá. Bueno, ¿quién habló? Romina Berni. Doctora, yo pienso, yo pienso que complementando lo que han dicho mis compañeros, también tiene que ver mucho con un trastorno de angustia, ya que ella vive con ese miedo de que puede morir y ha tenido como que esa sensación, aparte de los síntomas que se presentan ahí, y, y eso es lo que le tiene a ella como que con con esa preocupación y angustia. Por eso yo creo que esto tiene un lado más al trastorno de angustia. Ya, ¿quién habló? Maylin, amén. Doctora, no sé que tenga ansiedad, o sea, y que toda esta ansiedad se haya activado por lo que la mamá falleció con depresión y tal vez puede ser que ella confunda un poco la ansiedad con la depresión. Y, ajá, entonces, digamos, digo que es ansiedad por cómo ella se siente, o sea, ella piensa que tal vez esa por un proceso de infarto o que tal vez tiene miedo, preocupación por eso. Entonces, la ansiedad lo que hace es confundir, pues, o sea, hacer que la persona piense que está enferma y todo, pero todo es psicológico. Ajá, bueno, entonces, Doctora, ¿quién yo terminó? comparto ¿Quién con habló? Ya. Fernanda. ¿Quién habló? Ah, Fernanda, el apellido es. ¿Cómo? Fernanda. Morán. Ya, Morán, ya. Listo, hasta que yo me pueda aprender bien dentro de los nombres, los apellidos, ya. Listo. ¿Quién dijo que compartía lo mismo que Fernanda? Sánchez, digamos, Ya. yo creo que es un trastorno de ansiedad porque claramente su sintomatología es solo ansiedad, pero ella tiene sensación de muerte. Y como vemos, todos sus exámenes son normales. Entonces, por todo lo que dijo Fernanda, y por añadir que todos sus exámenes son normales y siente la sensación a la muerte, yo creo que sí es un trastorno de ansiedad, doctor. Ya, listo. Entonces el diagnóstico, ya mismo tenemos 2 casos más, tranquilos. Mire, esta paciente, el diagnóstico es un trastorno de pánico. Dentro de la psicopatología, cuando vamos nosotros a ir analizando la gama de sintomatología y la presentación, no solamente lo que estamos escuchando, sino que también lo que vamos a observar en el paciente, de cómo está, ¿no? La postura, la corporalidad,
el tono, el timbre de voz, las fases. Entonces, fíjense ustedes, en esta paciente si tiene dentro de la sintomatología florida, palpitaciones, disnea, sudoración, temblores, miedo y esta sensación inminente de muerte. Solamente eso, cuando el paciente me diga que toda esa otra gama de síntomas, pero tiene esta sensación y que tiene un miedo intenso a morirse o al volverse loco, el paciente tiene un episodio de pánico, ¿no? Entonces, fíjense ustedes de que estos episodios no pueden ocurrir en cualquier momento. En esta mujer, por ejemplo, dice que se le presentaban ¿a dónde? En el trabajo, ¿verdad? ¿A dónde más se le presentaba? En el coche también. Exactamente, en el trabajo, en la casa, mientras conducías el coche, y que bueno, siempre tenía estos miedos. Y que esto había presentado, fíjense ustedes, 5 crisis en los últimos 3 meses. Entonces, cada cosita, nosotros vamos a ir dentro de la psicopatología, vamos a ir teniendo el diagnóstico presuntivo para poder llegar así y a este diagnóstico positivo y dar un inicio de tratamiento. Ese es el objetivo que ustedes tienen que ir viendo. Vamos con el siguiente caso. Peggy Isaac es una auxiliar administrativa de 41 años. Lo que mencionó, por ejemplo, ¿quién fue primerito? Cortés. Cortés sí dijo que bueno, que no le parecía porque era muy joven, ¿no? Y los episodios de pánico podían ocurrir en cualquier momento de la vida, así que ya después les digo por qué. Ya, entonces, esta paciente tiene, miren, 41 años de edad, a quien el médico de atención primaria la deriva a una consulta ambulatoria de psiquiatría por referir que está siempre tensa. Siempre hemos escuchado a alguien, un amigo, un familiar, ¿no? Decir esta palabra, tensa, ¿no? Estoy tensa, me duele el hombro, estoy contracturado, los músculos de la espalda, de la cara, el cuello, no puedo dormir. Bueno, entonces, relacionémonos con este caso. Vive sola y nunca estuvo casada ni tuvo hijos. Jamás había acudido a un psiquiatra anteriormente. La señora Isaac había vivido con su novio de mucho tiempo, hasta 8 meses antes. Un momento en el que él había roto repentinamente la relación para salir con una mujer más joven, ¿sí? Entonces, tenemos un factor, ¿sí?, disparador. Poco después empezó a agobiarse con las tareas cotidianas, y la posibilidad de cometer errores en el trabajo. Se notaba extrañamente tensa y fatigada. Le costaba concentrarse. Empezó también a preocuparse excesivamente por el dinero y para ahorrar se mudó a un apartamento más barato en un barrio menos deseable. Acudía constantemente a sus compañeros de trabajo y a su madre en busca de apoyo y tranquilidad. Nadie parecía serle de ayuda y le preocupaba ser demasiado pesada. En los 3 meses previos a la evaluación, la señora Isaac empezó a no querer salir por las noches, temiendo que algo malo iba a ocurrirle y que no podía pedir ayuda. Más recientemente, empezó a no querer salir por las noches, temiendo que algo malo le iba a ocurrirle y no podía pedir ayuda. Más recientemente había dejado de salir por el día. Se sentía también desprotegida y vulnerable al ir andando hasta la frutería que tenía 3 manzanas, por lo que evitaba hacer la compra. La señora Isaac dijo que había sido algo nerviosa desde siempre. Durante casi toda la época del jardín de infancia había llorado desconsolada cuando la madre la trataba de dejar ahí. Dijo que había visto a un orientador a los 10 años mientras los padres se divorciaban, porque mi madre pensaba que era muy dependiente. Entonces, fíjense ustedes cómo vamos haciendo el enlace con varios síntomas. Añadió que nunca le había gustado la soledad.
y que siempre había tenido novios, a veces más de uno al mismo tiempo, desde los 16 años de edad. Según dijo, odiaba estar sola y como siempre ha sido atractiva, nunca pasó mucho tiempo sin pareja. Sin embargo, hasta la ruptura reciente, dijo que siempre se había considerado bien. Tenía éxito en el trabajo, hacía deporte, o sea, corría a diario. Conservaba una red sólida de amistades y no tenía verdaderos motivos de queja. En la primera entrevista, la señora Isaac dijo que había estado triste unas semanas cuando el novio la dejó, pero no reconoció haberse sentido inservible. No reconoció haberse sentido inservible, culpable o despreciable, anedónica o suicida. Es decir, estos no están dentro de la sintomatología. Dijo que pesaba lo mismo y que dormía bien. Negó tener alteraciones psicomotoras, se refirió a una considerable ansiedad y obtuvo 28 puntos en el inventario de ansiedad de Bett, ¿no? Lo que indica una ansiedad grave. Entonces, coméntenme durante este caso. ¿Qué les parece a ustedes este caso? Yo creo que la paciente, como mencionaron al último, esta sí tiene un trastorno de ansiedad, porque al estar siempre acompañada, el novio la dejó, se sintió sola y no se sintió capaz de realizar las mismas actividades que estaba realizando anteriormente cuando tenía el enamorado. Y por eso siempre buscaba la ayuda de la mamá, la ayuda de los amigos, para consejos, para no sentirse tan sola en la vida prácticamente. ¿Ya quién habló? Romina Berni. Ya, entonces, a ver, Romina, y si tú me dices esto, ¿no? Que siempre estuvo o quiso estar acompañada, ¿qué podríamos pensar también en esta paciente? A ver, ¿qué se te ocurre? Como que le tendría miedo a la soledad. Bueno, por ahí ya nosotros nos vamos encajando, ¿no? Tiene dependencia emocional, doctor. Exactamente. Probablemente tenga una personalidad dependiente, ¿no? Porque recuerden ustedes que ella decía que a partir de los 16 años siempre tuvo novio, nunca quería estar sola. Entonces probablemente esté asociado con un trastorno de la personalidad dependiente, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de esta paciente es un trastorno de ansiedad generalizada. A diferencia del anterior, sí hubieron ciertos, dentro del contexto del relato y la presentación, cosas diferentes, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, doctor. Entonces, fíjense ustedes cómo varía, no solamente poder escuchar a un paciente decir que tiene una angustia, que no puede dormir, que se siente desesperado, ¿no? Ya lo vamos a tener que decir, usted tiene tal cosa, sino que hay que ser muy minucioso, observar dentro de la sintomatología en el relato que el paciente nos está mencionando. ¿Ok? ¿Alguien más quiere opinar en este caso? Sí, doctor, yo también. A ver. Porque no salir en las noches y después miedo a salir en día y también tiene miedo a estar sola. Ajá. Afecta las relaciones personales, en su trabajo. Ya, y hay una afectación. Fíjense ustedes una de las cosas que ella mencionaba, ¿no? Que es interesante. Nadie parecía serle de ayuda y preocupada, ¿sí? Por ser demasiado pesada. ¿Qué opinan de eso? ¿Puedo opinar, doctora? Sí. ¿Quién es? Bueno, yo soy Portés y yo pensaba desde un principio que ella tenía un trastorno dependiente de la personalidad y también un trastorno generalizado de ansiedad, por esto de que se considera una carga. Además, ella siempre necesitó gente que la acompañe para que se sienta bien con sí misma. Y claramente se puede ver que ella nunca se sentía capaz por sí sola de ser algo útil. Ya. Doctora. Espera, déjeme que termine, quizás, ya. Diga. Que quizás también tiene un complejo con el abandono, por lo que ha tenido bastantes pérdidas. Entonces, por eso es que no quiere ser demasiado exigente, demasiado pesada para no perder más personas. Ajá. ¿Quién habló? Mariscal. Ya. Entonces, fíjate lo que está
mencionando Belén, ¿no? Que eso también es importante en consideración dentro de la personalidad. Y otra cosa más importante que está... ¿Qué es esto? A ver, entonces lo que les estaba mencionando, ¿no? Y lo que decía, lo que acabo de mencionar Belén, ¿no? De que la paciente tenía miedo a estar sola y todas estas condiciones, ¿no? Que generaba. ¿Y qué otra cosa más? A ver, quiero que me... ¿Dónde está subrayado? Se puede mencionar como que también podía padecer de agorafobia. ¿Ya? ¿Por qué de agorafobia? Mencionarte que no tenía, o sea, que como que no podía establecer o de salir de su casa o salía mínimo, o sea, si tenía 3 manzanas, ni siquiera salía. Ajá, pero sí tenía el momento de salir, lo hacía en las noches. Ajá. Sí, podríamos decir, pero no cumple el criterio como para decir que tenía una agorafobia, ¿sí? ¿Quién habló? Pero está bueno el punto de vista. ¿Quién habló? Pazmiño. También quería mencionar sobre si el hecho de que hablara sobre que su madre murió, ella lo tome como una aparente separación y eso haga que o haya provocado que ella como que tome relaciones desde temprana edad también, como dijo, desde los 16, creo que mencionó. Desde los 16 años empezó a tener pareja, o sea, para no estar sola. Emocional, como que si no tenía una dependencia afectiva. Ajá. Ya, ok. Doctora, yo también pienso que pudo haber tenido un estado depresivo, por eso que está subrayado. No solamente por eso de que estaba, o sea, como que estaba muy desmotivada y parecía que nada era de ayuda, sino también porque ella manifestaba que ya no podía salir o hacer ciertas actividades normales que antes sí hacía. Ya. Pero esta paciente tenía una buena elaboración, o sea, no había ninguna implicancia, sobre todo en la parte cognitivo. Estaba realmente, ¿no?, consciente de que ella le preocupaba que cada vez que pedía ayuda, probablemente esto iba a ser demasiado pesada para la familia, para los amigos, a quien buscarle, ¿no? Porque ella siempre, ¿no?, sí pedía ayuda, pero tenía esta sensación de que no quería estar sola, ¿ya? ¿Ok? ¿Quién habló? Doctora. Cortés. Ya. Ay, solamente Cortés está en la clase. Doctora. Cortés. Yo quiero hablar, Sí. doctora. Yo quiero hablar. Ya, a ver, dígame. También puede tener un cuadro inicial de tristeza, porque como asociaba todo con la separación de sus padres a una temprana edad, y aunque fue a visitar a un orientador, no le llenaba todas sus inseguridades, por decirlo así. O sea, igual dependía de alguien, y si no estaba la mamá, ¿a quién podía acudir? Y ahí es donde avanzaba el hecho de que ella puede y tratar de solucionar sus problemas por sí sola, pero como a veces ella no le había gustado la soledad, y ahí es donde fue otra vez declinando en esa decisión, y por eso que siempre trataba de buscar a alguien como método de ayuda o de auxilio. Ah, bueno. Ok, me parece bien. ¿Quién habló? Borras Espinosa. A ver. Dígame. Ok, ¿más quién habló? Ya, vamos a pasar al otro tema, ¿sí? Al otro caso, ¿ya? Y ahí participan el resto, ¿ya? Sí, con las inquietudes que tengan, porque si no el tiempo se nos termina. Se trata de una paciente femenina de 45 años de edad, antecedentes personales patológicos
y de erofamiliaridades negativas. ¿Ya? No hay ningún antecedente. Inicia con episodios de ansiedad intensa acompañados de sintomatología diversa. ¿Sí? Empiezo a tener miedo, a querer salir corriendo, no puedo respirar bien, me pongo fría, empiezo a sudar, me duele el pecho y mi presión se sube. También empiezo a temblar, siento como que si me fuera a dar un infarto, como que si fuera a caer muerta en ese momento. Esto se siente más fuerte en unos minutos y luego poco a poco comienza a desaparecer, hasta que ya me siento bien. Pero me queda una sensación rara, como que no va a suceder, como que me va a suceder otra vez en cualquier momento. Estas son las palabras descritas textualmente por la paciente, ¿no? Esto cuando ustedes observen que diga SIT, significa, si en psiquiatría nosotros ponemos cuando es el paciente que habla textualmente. Lo anterior forma parte de la descripción que hizo la misma paciente de los síntomas que había sentido. Estos episodios se habían presentado por lo menos en 3 ocasiones durante el último mes y no tenían un factor desencadenante obvio. Fue valorada por el Servicio de Medicina Interna, quien solicita un electrocardiograma que resultó normal, así como los laboratorios básicos, resultando también dentro de la normalidad. No se encontraron datos de enfermedad cardiovascular ni de otro tipo. Fue referida al servicio de psiquiatría para su valoración y tratamiento. No se encontraron antecedentes de enfermedades psiquiátricas en la línea familiar. Se encontró personalidad previa, ansiosa y aprensiva, ¿ya? Como un puntito de inicio, ¿no? Durante el último mes ha visitado el área de urgencias por su clínica en 2 ocasiones por los síntomas descritos. Después de cada episodio le queda la sensación de que pronto ocurriría de nuevo. Tiene temor a salir a la calle por la posibilidad de un nuevo ataque. Se ha aislado en su hogar donde se siente protegida. En el examen psiquiátrico se encuentra sin síntomas de importancia, un poco ansiosa, se diagnostica un trastorno de angustia y se inicia un tratamiento a base de sertralina de 50 miligramos al día y alprazolam 2 miligramos. Con el tratamiento anterior, ¿sí?, la evolución fue adecuada, no se presentó una nueva crisis, por lo que continuará con el mismo durante al menos 6 meses. El caso, ¿no?, este es un análisis, una discusión, un caso anterior, se trata de un trastorno de ansiedad, específicamente de un trastorno de angustia y de pánico, es decir, están asociados, puede debutar también. El principal síntoma es la ansiedad o miedo de la aparición espontánea, sin desencadenante previo y acompañada de una constelación sintomática que incrementa en intensidad a lo largo de varios minutos hasta desaparecer por completo. El paciente que presenta esta angustia o este pánico, ¿no?, es para el paciente realmente una situación muy desesperante. Y además puede estar, el episodio puede tener 7, 10, 15 minutos, pero para el paciente es eterno. Posteriormente, bueno, me queda aquí intensidad. Posteriormente deja como raramente ansiedad anticipatoria, es decir, que tiene ese miedo, ¿no?, esa ansiedad anticipatoria que se proyecta en decir que le va a ocurrir, ¿no?, más tarde, cuando vaya a la casa, cuando vaya a la esta, entonces por eso a este paciente se le asocia, ¿sí?, ahí sí viene acompañado y se ha complicado con este padecimiento con agorafobia, es decir, miedo a salir de su casa. Y cuando el paciente presenta este síntoma, realmente el paciente se discapacita en el sentido de que no puede ser, ¿no?, como socialmente aislado se vuelve, ¿no?, lo cual ha traído como consecuencia el aislamiento de la paciente, abandonando hasta todas sus actividades habituales.
Con el tratamiento ha tenido una evolución favorable. Esto se inició con el inhibidor de la captura de serotonina y una benzodiazepina de alta potencia y se mantiene en tratamiento de 6 meses, que según los estudios el tiempo mínimo necesario para la remisión del padecimiento. Entonces, este diagnóstico en esta paciente es un trastorno de ansiedad, específicamente hay un trastorno de angustia o pánico. ¿Okay? Entonces, comentarios, a ver. Doctora, yo creo que el caso de esta paciente sí tiene muchísimo que ver con el trastorno de angustia por estos síntomas que presentó, por ejemplo, de no respirar bien, empieza a sudar, le duele el pecho, incluso sentir que es enferma. Y también mencionaron ahí que 2 veces había ido como a la clínica o al hospital porque se sentía así. Entonces, yo creo que todo eso a la final es un conjunto de síntomas y todo para dar este diagnóstico de trastorno de angustia o pánico, sumando a eso la agorafobia que habían mencionado, que era este temor a salir. Entonces yo creo que todo eso influyó para que los médicos dieran ese diagnóstico. Ok, a ver, entonces, ¿qué otra cosa más ustedes notaron en estos 3 casos? Yo, en cambio, podría resaltar lo que es el pánico por el constante hecho de que ella piense que sucederán nuevamente estos episodios que presentaba, además de que sentía que en algún momento ella iba a morirse por lo fuerte que latía el corazón y eso. Ya. Doctora, Sí. bueno, también que aquí en este caso claramente la paciente es hipocondríaca y no solamente eso, también que obviamente, o sea, hipocondríaca o también que tiene un trastorno de ansiedad por enfermedad. Y también quiero agregar que posiblemente ese excesivo miedo por la enfermedad que supuestamente tenía hace que también entre en ataques de pánico, que aún agrava más las cosas. Ya, pero la hipocondría, eso hay que separarlo. Cuando tenemos ya realmente un trastorno, ¿sí? que nos da una sintomatología que para el paciente es angustiante. Créanme, no sé si ustedes han tenido algún familiar o alguien conocido, que muchas veces la familia no suele creerles, ¿no? Y que dicen, no, es que se está haciendo, está llamando la atención, pero realmente el paciente está en un sufrimiento y muchas veces se pasa desapercibido, ¿no? Hay pacientes que nos comentan, por ejemplo, que tuvo algo parecido hace como 2 años atrás, ¿no? O que lo tuvo más o menos, que se le presentó algo y esto se le presentó, pero después como que desapareció. Pero ahora que le aparece es tan intenso que no lo puede controlar, ¿no? Entonces viene siendo, esta paciente ha tenido varios episodios y que no ha sido tratado. Una de las cosas que yo siempre digo, que sí, estos son observados en la infancia, por ejemplo, si los niños nos llegan, no solamente a los adultos sucede, ¿no? Los niños también presentan toda esta sintomatología, pueden presentar estos trastornos de ansiedad, trastornos de angustia, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, ¿no? Sobre todo cuando están marcados como estas, dentro de los trastornos por ansiedad por separación, ¿no? Esto de violencia intrafamiliar, ¿no? De cambios abruptos de escuela, de colegio, de casa, de país. Entonces, esto no ha sido trabajado, elaborado. Por lo general, estos pacientes van a debutar, ¿no? O esta fobia social o fobias específicas que pueden presentar. Entonces, estos niños van a tener, y cuando sean ya adolescentes o adultos jóvenes, van a debutar con toda una gama de sintomatología que ya viene a ser considerado, sí, es un episodio que se les presentó, pero sin darse cuenta que tuvieron algo en la infancia y que generalmente ya cuando se detectan más tardíamente, ¿no? Los pronósticos van a ser totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes puedan aprender, ¿no? A través de estos casos, irlos relacionando a medida que nosotros vamos trabajándolo de tema en tema. ¿Ok? Una pregunta, doctora. Ajá. O sea que no siempre la ansiedad por la salud, o sea, la ansiedad tipo por tener enfermedades, no siempre es hipocondriasis. A ver, no.
No siempre, ¿sí? No siempre. Entonces, por eso no tenemos que nosotros poder decir que lo tenemos como, ¿cómo les digo? Que está dentro de que no debe de presentarlo o debe presentarlo. Hay enfermedades, ¿sí? Hay fármacos que pueden debutar con este tipo de ansiedad. Si yo les digo a ustedes que dentro de los fármacos, ustedes ya probaron farmacología, así que ustedes están pilísimas. ¿Cuál es el fármaco que puede producir altos niveles de ansiedad? A ver. Voy a cerrar son dos preguntas que les he hecho y me van a contestar. La primera que les hice fue, ¿sí? ¿Qué relación tiene estos tres casos? Y segundo, el fármaco. Entonces voy a cerrar este caso de aquí. Ok. ¿Ya? No, perdón, Maoli, ¿no? Escúchame, Maoli, la pregunta era, dentro de la farmacología que ustedes ya saben, ustedes tienen conocimiento, ¿cuál es el fármaco que puede producir ansiedad? El paciente y puede estar ansioso y el paciente puede ir a la urgencia. Y usted le va a decir, no, usted no tiene nada, tiene examen esto, o sea, usted es hipocondríaco, ¿ya? Entonces, pero el paciente le dice, doctor, es que mire, yo tomé esto, me mandaron esto porque tuve esto y esto, pero después de esto yo me sentí... ¿El lorazepam, doctora? No. Las contraindicaciones. Ya. Digamos, las contraindicaciones. Ya. Sí, puede ser, pero no, hay otro fármaco, que es, ustedes lo tienen que siempre considerarlo que puede ser un factor desencadenante de estos síntomas ansiosos. Bueno, les voy a contestar la pregunta número 1, la que yo les pregunté a ustedes, que cuál de los tres casos, ¿verdad? Pues que comparten similitud. Lo que llama la atención, ¿no? Es que los tres casos fueron derivados por médicos, ¿sí? ¿Qué les quiero dar a decir con esto? Que el paciente generalmente busca la ayuda del médico clínico, del gastroenterólogo, del cardiólogo, manifestando esta sintomatología, más no el paciente. Son muy pocos los pacientes que realmente buscan la ayuda inmediatamente con el psiquiatra. Entonces, ese es uno de los factores que muchas veces cuando nos llega el paciente ya tiene una cronicidad, ¿no? De tiempo, de evolución del trastorno. Entonces, y poder estabilizarlo, ¿no? Y realmente uno siempre le pregunta al paciente, que debe ser sincero, ¿cuánto tiempo tiene con esto? ¿Hace qué tiempo tuvo episodios parecidos? Para poder ir haciendo un análisis y proyectarnos dentro de un diagnóstico presuntivo y asimismo dentro de lo que es las que pueden haber, qué sé yo, secuelas, complicaciones, digo, ¿no? Entonces, segundo, el fármaco que es mayormente ansioso, ¿no? Una vez que se ha administrado y que altera muchas cosas, ¿sí? No solamente el paciente va a estar con ansiedad, va a tener una inquietud motora, va a tener una alteración en el sueño y está siempre ansioso, se levanta, toca, mira así, se levanta, camina, no sabe qué hacer, ¿no? Están los corticoides. ¿Ya? Entonces, lo que decía Diego, ¿no? Decidir pensar siempre que dentro de lo hipocondriaco, entonces tenemos que escuchar y preguntar. No podemos hacer un análisis, sí, nos salió todo normal, pero no podemos decirles directamente no tiene nada. Entonces tenemos que también investigar toma de fármacos. Y así, dentro como hay algunos otros más que producen, ¿sí? Similitud, ¿no? Entonces, hay que ser juicioso, ¿no? Cuando escuchemos al paciente. Listo, doctora, gracias. Ya. Entonces, ¿alguna otra inquietud? Bueno, ¿qué les pareció a ustedes esta modalidad de poder trabajar la materia? Muy interesante, doctora. Muy buena, muy didáctica.
Ya, entonces sí, es la manera que como yo llevo la materia de psicopatología. Vamos a ver dentro de lo que es la lectura, o sea, el tema, y lo relaciono con un casito para que ustedes puedan ir viendo el enlace de que se hace frente al diagnóstico de un paciente. ¿Por qué yo hago esto? Porque muchas veces piensan que todo paciente que dentro de su discurso dice una palabra que no está dentro de la coherencia o que no está dentro de la parte emocional, automáticamente decimos es una esquizofrenia. O si está muy exaltado, decimos, no, es un bipolar. Entonces los mandamos. Entonces, dentro de la gama de la psiquiatría hay muchos trastornos, muchas enfermedades, ¿no?, que tienen que ser observados, diagnosticados, ¿no?, y poder ayudarlos, porque realmente es un sufrimiento. Y que en cualquier momento de nuestras vidas cualquiera de nosotros podemos tener en un momento determinado un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad o una depresión. Entonces, por eso es que ustedes tienen que ir preparándose para poder observar, y lo que yo les mencionaba, no solamente ustedes van a aprender psicopatología y psiquiatría, que no les va a servir para nada, al contrario, que les va a servir mucho porque ustedes tienen que hacer la interrelación interdisciplinaria con otras especialidades, y si ustedes ya son especialistas después, van a tener el conocimiento y la noción para poder determinar qué es lo que tiene el paciente que voy a tener como paciente a tratar. ¿Okay? Entonces, nos vemos la próxima semana. Les voy a dar una introducción la próxima semana sobre el examen mental, la importancia del examen mental, ¿no? Y algo también dentro de lo que es los trastornos de la sensopercepción, creo que era. Y el siguiente sábado, el caso clínico y la lección escrita en base a este tema que hemos visto en esta semana, ¿no?, en la introducción a la psicopatología, y la siguiente clase, ¿ok? Listo. Nos vemos. Muy bien, doctora. Ya, la lista para que se pueda.